Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Noticentro 1 CMI revela detalles exclusivos del acuerdo alcanzado para reajustar el salario mínimo a partir del 1 de enero del 2022. Además del aumento que lleva el salario mínimo a $1.000.000 y el subsidio de transporte a $117.172, el acuerdo contempla la opción de medidas para controlar las alzas. Adicionalmente, el gobierno, los trabajadores y los empresarios trabajarán en la redacción y presentación de un proyecto al Congreso que permitiría que las pensiones sean reajustadas de acuerdo con el aumento del salario mínimo y no con la inflación, como ocurre hasta ahora. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Atentado terrorista en Cúcuta. El ministro de la Defensa, Diego Molano, anunció una recompensa de 100 millones de pesos para dar con los responsables del atentado con explosivos contra el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta, que dejó 2 policías muertos. El funcionario lideró un consejo de seguridad en la capital del norte de Santander, en la que anunció más seguridad para la ciudad. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El gobierno colombiano protestó hoy por la presencia de la representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, en la presentación de un informe sobre las protestas del 9 y 10 de septiembre del año pasado en Bogotá. El documento señala que durante esos días hubo una masacre policial en la capital de Colombia. La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, en un mensaje que envió a la señora de Rivero, aseguró que su presencia en el acto parece un activismo ajeno a sus funciones y pone en riesgo la confianza entre las partes. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Organización Mundial de la Salud alerta que la cepa Omicron se propaga a una velocidad nunca antes vista y alerta a los sistemas de salud en el planeta. Sistema sanitario de Francia al borde del colapso por la 5ª ola de la cepa Delta y la llegada de Omicron. Estudio de Pfizer revela que su vacuna tiene baja efectividad contra la cepa Omicron, pero confirma que su pastilla anti-COVID es altamente efectiva. Explosión mortal de camión cisterna en Haití deja más de 60 muertos y decenas de heridos. Declaran en estado de emergencia Illinois y Tennessee tras la devastación causada por los tornados. Mark Meadows, ex jefe de gabinete de Trump, a punto de convertirse en el primer funcionario de ese nivel en ir a juicio por la toma al Capitolio. Presidente de Ecuador anuncia un aumento al salario mínimo de $25. Estados Unidos advierte que cientos de millones de dispositivos están en riesgo por una vulnerabilidad en el software. Alcaldesa Claudia López habla sobre el POT y dice que el Consejo de Bogotá dejó pasar su oportunidad en Pregunta Yamil. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. La Organización Mundial de la Salud alertó que la variante Omicron del COVID-19 se extiende a un ritmo sin precedentes respecto a las otras cepas y aseguró que probablemente Omicron, que fue detectada por primera vez en Sudáfrica, ya está en la mayoría de países del mundo. Aunque Omicron provoque enfermedades menos graves, el número de casos podría de nuevo desbordar los sistemas sanitarios que no están preparados. Así lo advirtió la OMS, instando a las naciones a no bajar la guardia ante el avance de la nueva variante. 77 countries have now reported cases of Omicron, and the reality is that Omicron is probably in most countries, even if it hasn't been detected yet. Omicron is spreading at a rate we have not seen with any previous variant. We're concerned that people are dismissing Omicron as mild. Surely, we have learned by now that we underestimate this virus at our peril. El organismo señaló también que en múltiples países aceleraron la aplicación de terceras dosis a la población adulta cuando aún no hay pruebas concretas sobre la eficacia de las dosis de refuerzo contra esta variante. WHO is concerned that such programs will repeat the vaccine hoarding we saw this year and exacerbate inequity.
La OMS advirtió a la comunidad internacional que las vacunas por sí solas no permitirán a ningún país salir de la crisis y pidió hacer uso de todas las medidas anti-COVID existentes como los tapabocas, la ventilación y el respeto de la distancia social cuando los técnicos del organismo advierten que el mundo se enfrentará a un tsunami de infecciones tanto de Delta como de Omicron. La quinta ola de COVID provocada por la cepa Delta y la llegada de la variante Omicron tiene al sistema sanitario de Francia al borde de un colapso. El ministro de Salud de Francia, Olivier Véran, confirmó que el país se aproxima al pico de la quinta ola del coronavirus. Il semble que nous ayons atteint un pic épidémique dans notre pays. Un pic très élevé, 50 000 contaminations par jour désormais, c'est le plus élevé que nous ayons connu depuis le début de la pandémie. Hasta este martes han fallecido 120.832 personas por COVID-19 en el país. Cabe recordar que Francia ordenó el cierre de discotecas durante las próximas 4 semanas para frenar los contagios. El gobierno de Emmanuel Macron sigue de cerca la situación y estudia la implementación de nuevas restricciones. Y un reciente estudio del Instituto de Salud de África reveló que el esquema de 2 dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 solo es efectivo en 22% contra la cepa Omicron, por lo que se requiere una tercera dosis con urgencia. La nueva variante Omicron compromete esencialmente la capacidad de la vacuna para proteger contra la infección, pero podría generar los niveles de neutralización para la protección contra la enfermedad grave. Así lo concluyó un estudio del Africa Health Research Institute que asegura que la pauta completa de la vacuna de Pfizer protege de la posibilidad de contraer COVID-19 solo 22,5%, por lo que los expertos reiteraron la necesidad de una tercera dosis de refuerzo para mantener una eficacia razonable contra la nueva cepa. Los datos parecen coincidir con los recientes resultados publicados por la farmacéutica estadounidense que indican que una tercera inyección permitiría aumentar los anticuerpos neutralizantes de las vacunas. Pfizer también reportó los resultados positivos de su píldora contra el COVID-19, asegurando que redujo las hospitalizaciones y muertes entre las personas de alto riesgo en casi un 90%, cuando se toma en los primeros días después de que aparecen los síntomas. Además, la compañía informó que el fármaco es efectivo contra la variante Omicron y se espera que las autoridades sanitarias de Estados Unidos autoricen pronto el tratamiento para los grupos de población más vulnerables. Más de 60 muertos y decenas de heridos deja la grave explosión de un camión cisterna cargado de combustible al norte de Haití, luego de que una turba intentara saquear el vehículo. Pasada la medianoche, la tragedia se tomó a Cap Haitien, la segunda ciudad más importante de Haití, una nación duramente golpeada por crisis económicas así como por catástrofes naturales. Esto después de que un camión cisterna cargado de combustible provocó una grave explosión que de momento le cobró la vida a más de medio centenar de personas y dejó decenas de heridos. El siniestro se produjo después de que cientos de personas intentaban saquear el vehículo que se había volcado sobre la vía y a pesar de las advertencias del conductor ante el riesgo que implicaba la recolección del combustible, que es un bien sumamente escaso y costoso en la isla debido a que las pandillas acaparan una parte de la red de suministro. Las autoridades informaron que se han encontrado decenas de cuerpos completamente carbonizados, entre los que se encuentran niños, y aseguran que es imposible identificarlos. Mientras los heridos han sido trasladados a los hospitales de la zona, donde se teme un mayor número de víctimas mortales, debido a que se encuentran desbordados frente al flujo de heridos, muchos de ellos en estado crítico y quienes han tenido que ser ubicados hasta en patios debido a la falta de espacio. Incluso el personal sanitario ya emitió una alerta de la situación y solicitó ayuda urgente para salvar a los sobrevivientes. Tras la devastación causada por decenas de tornados en Estados Unidos, fue declarado el estado de emergencia en Illinois y Tennessee. El presidente Joe Biden viajará mañana a las zonas afectadas. Los trabajos de recuperación y rescate del más de centenar de personas desaparecidas tras los tornados que asolaron varios estados de Estados Unidos continúan con el anhelo de que la cifra de muertos no supere los más de 80 actuales. El gobernador de Kentucky, cuyo estado fue el más afectado por la treintena de tornados que tocaron tierra el viernes, informó que en las últimas horas el número de fallecidos en su región se mantiene inalterado en 74 y que sus ciudadanos están haciendo lo imposible para recuperarse. De las tareas de búsqueda se están encargando principalmente los cientos de soldados de la Guardia Nacional desplegados en la zona. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró el estado de emergencia en los estados de Illinois y Tennessee también afectados por los tornados, una medida que implica la asistencia directa de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias
cuerpo que va a coordinar una respuesta conjunta ante los tornados registrados en varios estados del territorio. Mark Meadows, ex jefe de gabinete y uno de los principales escuderos de Donald Trump, pasará a la historia como el primer funcionario de ese nivel en ser juzgado por la toma al Capitolio el 6 de enero de este año. El Congreso de Estados Unidos decide a esta hora su futuro. Luego de que ayer el Comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio aprobara unánimemente cargos penales por desacato contra Mark Meadows, ex jefe de gabinete de Donald Trump, la Cámara Baja continúa debatiendo qué hacer. Los cargos se le imputan por no presentarse a testificar ante el Congreso al ser citado a ampliar detalles sobre el ataque al Capitolio del pasado 6 de enero. El comité hizo referencia a varios de los mensajes de texto y comunicaciones que evidencian que la Casa Blanca conocía de la creciente insurrección de ese día. Meadows, asegurando que tiene un privilegio ejecutivo, decidió no presentarse, pero desestimaron su argumento. Esta votación remitiría los cargos al Departamento de Justicia, que decidirá si procesa al excongresista republicano. Sería la primera vez que la Cámara vota por desacatar a un exmiembro desde la década de 1830. Washington, capital de Estados Unidos, demandó hoy a grupos de extrema derecha por el asalto y toma del Capitolio. El gobierno de la ciudad de Washington presentó una demanda contra dos grupos de extrema derecha por su papel en el violento asalto del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos por partidarios del entonces presidente Donald Trump. La demanda acusa a Proud Boys, Oath Keepers y más de 30 personas asociadas con estos grupos de conspirar para aterrorizar a la capital estadounidense. La acción busca que los responsables rindan cuentas por los daños físicos y financieros al Distrito de Columbia, donde está Washington, y desalentar futuros actos de violencia y compensar a las víctimas, incluidos los policías de la capital estadounidense. El Comité de Ética del Estado de Nueva York ordenó al exgobernador Andrew Cuomo a renunciar a los $5.1 millones que ganó con su controvertido contrato del libro sobre la gestión de la pandemia del COVID-19 que escribió el año pasado. Cuomo recibió instrucciones de entregar sus ganancias en un plazo de 30 días en virtud de una resolución aprobada por la Comisión Conjunta de Ética Pública. El abogado de Cuomo dijo que las acusaciones de la comisión son inconstitucionales. Y el primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, se enfrentó a la mayor rebelión conservadora en el Parlamento de su país desde que empezó su gobierno, después de que casi 100 parlamentarios Tories votaron en contra de su plan de nuevas medidas para enfrentar el avance de Omicron. Mientras el Reino Unido es golpeado por un rebrote de la pandemia y la variante Omicron empieza a propagarse dejando ya al menos un muerto, el primer ministro británico Boris Johnson vive los días más complicados de su gobierno cuando se enfrenta a una grave crisis de credibilidad por sus crecientes escándalos de amiguismo y corrupción. El premier se expuso a la ira de sus propias filas conservadoras en el Parlamento británico, que realizaron la mayor rebelión desde el inicio de su mandato, después de que al menos 100 legisladores Tories votaron en contra de sus nuevas medidas para combatir a Omicron. Sin embargo, la rebelión no fue suficiente para truncar la aprobación del texto que retoma la obligatoriedad del uso de tapabocas en interiores y los pases sanitarios para los grandes eventos. Esto gracias al apoyo de la oposición laborista, que debilita aún más la posición de Johnson en la parte más conservadora de su partido. El gobierno de Ecuador anunció un aumento de $25 al salario mínimo para el 2022 y es el alza más importante en 8 años. Luego de más de un año con el salario mínimo congelado en $400 por la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus, los ecuatorianos recibieron una buena noticia. El presidente Guillermo Lasso anunció que para 2022 será incrementado en un 6,25%. Son $25 adicionales. En un solo año hacemos un aumento equivalente a la suma de los aumentos de los últimos 4 años. Los trabajadores habían planteado un aumento a $500 al mes, tal y como Lasso lo había prometido durante la campaña electoral que lo catapultó al poder en este 2021. El salario en Ecuador pasó ahora de $400 a $425, el alza más importante en los últimos 8 años. En moneda colombiana, esto equivale a $1.669.600 pesos.
Ecuador, cuya economía está dolarizada, prevé para 2022 un crecimiento del 2,85% para su Producto Interno Bruto y una inflación de 1,28%. El costo de la canasta básica de productos para una familia de 4 personas alcanzó los $715 en noviembre. Un duro cruce marcó el último debate entre Gabriel Boric y Antonio Kast antes de la segunda vuelta presidencial en Chile, que será este domingo, 19 de diciembre. La apretada carrera presidencial en Chile ya entró a su recta final después de que el ultraderechista José Antonio Kast y el izquierdista Gabriel Boric sostuvieron el último debate antes de la elección de segunda vuelta del próximo domingo. Un cara a cara que estuvo marcado por un duro cruce de ataques y señalamientos entre los dos candidatos y de hecho uno de los momentos más intensos del encuentro, que se extendió por 2 horas y 15 minutos, fue cuando Boric sorprendió al mostrar los resultados de un examen de drogas en respuesta a las presiones de Kast para que se lo hiciera. En la elección presidencial anterior, insistir mucho en el test de drogas. En este también lo he hecho. No he tenido la acogida de Gabriel en este caso de someternos ambos a un test de droga. Yo creo que este es un buen momento para que los dos digamos, vamos a hacer un test de droga de pelo para acreditar que ninguno de los dos consume. Acá lo pueden ver todo, lo vamos a subir a las redes sociales para que no tengan ninguna duda, en cocaína y metabolitos, cannabinoides y anfetamina, todos no detectados. Yo no soy un consumidor de droga. Yo nunca lo he dicho. Sin embargo, en el debate también se trataron los temas de gobernabilidad, salud, cultura, seguridad, narcotráfico, impuestos, pensiones y el manejo de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, aunque el encuentro no dejó un claro ganador. Mientras las encuestas realizadas antes de la prohibición electoral que comenzó el pasado 4 de diciembre sitúan a Boric como el vencedor con un 52% de la intención de voto, un estrecho margen sobre el 48% de Kast. Las lluvias que afectan el este de Brasil provocaron inundaciones y derrumbes que han cobrado la vida de al menos 12 personas. La Defensa y Protección Civil de Brasil informó que el número de muertes por las fuertes lluvias de los últimos días se elevó a 12 y a 267 heridos. El desastre meteorológico en Bahía ha afectado a cerca de 220.300 personas, de las cuales más de 15.000 tuvieron que abandonar provisionalmente sus viviendas y otras 6.371 quedaron totalmente desamparadas. En el vecino estado de Minas Gerais, la Defensa Civil contabiliza 15.000 personas afectadas en 28 ciudades que están en estado de emergencia, entre las cuales 2.000 perdieron sus viviendas. Las autoridades de ambos estados admiten que las cifras pueden ser mayores debido a que los socorristas no han conseguido llegar hasta algunas regiones aisladas por las inundaciones. Ricardo Martinelli Linares, hijo del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, se declaró culpable de lavado de dinero proveniente de sobornos hechos por la constructora brasileña Odebrecht ante una corte de Nueva York. Tanto Ricardo Alberto como su hermano Luis Enrique han admitido tener cuentas bancarias secretas a nombre de empresas fantasma para encubrir cerca de $30 millones producto del pago de sobornos por parte de Odebrecht. Decenas de familias resultaron afectadas tras una avalancha en la Amazonía peruana. Los desastres naturales continúan afectando la región del Amazonas. Una falla geológica afectó a los vecinos del centro poblado San Isidro en la Amazonía peruana. Hasta el momento hay 80 familias damnificadas. El hundimiento también afectó el centro de salud y las instituciones educativas de la zona. Los pobladores tuvieron que evacuar sus viviendas debido a los movimientos bruscos provocados por la actividad sísmica. Nada he sacado mis cosas yo, porque anoche mismo nomás traté de sacar mis hijos, sabe Dios, y un ropero he sacado nada más y ahí mismo se cayó mi casa, ya no pude sacar nada ya. Muchas de las familias afectadas ahora se encuentran durmiendo al aire libre, luchando por rescatar todas las pertenencias que puedan sacar de los escombros donde alguna vez tuvieron sus hogares. La NASA presentó su nuevo mapa interactivo 3D, en el que se puede observar el comportamiento en tiempo real de centenares de asteroides y de cometas. Esta herramienta, llamada Eyes on Asteroids, ofrece información detallada de cada cuerpo, opciones para conocer la proximidad con la Tierra y la proyección de sus movimientos. La visualización es actualizada 2 veces al día y también se agrega cada nuevo objeto descubierto una vez que su órbita es calculada.
La ONU detalló la larga lista de irregularidades cometidas por el gobierno de Daniel Ortega durante las elecciones presidenciales, en las que se aseguró su cuarta reelección y pidió al mandatario la liberación de todos los opositores políticos y activistas. Asegurando que se perdió la oportunidad de avanzar hacia una solución pacífica y democrática de la crisis política, social y de derechos humanos que afecta a Nicaragua desde 2018, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos cuestionó con dureza las numerosas irregularidades que se presentaron durante las elecciones presidenciales en las que Daniel Ortega aseguró su reelección con el 75% de los votos. El organismo documentó la detención arbitraria de al menos 39 políticos, defensores de derechos humanos, empresarios, periodistas y líderes activistas, entre ellos 7 posibles candidatos a los comicios, lo que llevó a un preocupante deterioro de los derechos civiles y políticos durante el proceso electoral y, según la ONU, las condiciones en las que permanecen estos detenidos suponen un riesgo real para su integridad física y psíquica por los tratos crueles e inhumanos a los que son sometidos. Un terremoto de magnitud 7,3 sacudió el este de Indonesia. Minutos después, las autoridades emitieron una alerta de tsunami debido a la alta agitación del mar, pero luego la desactivaron. El movimiento provocó escenas de pánico entre los habitantes del lugar. No obstante, no hay víctimas ni daños materiales importantes. Malta se convirtió en el primer país de la Unión Europea que legalizó el cultivo y consumo de cannabis con fines recreativos. Aunque durante los últimos 20 años varios países del bloque comunitario ya despenalizaron el consumo y posesión de cannabis para consumo privado, las leyes aún son ambiguas y en la práctica apenas se tolera su uso. Sin embargo, esto cambió en Malta, una pequeña isla mediterránea que se convirtió en la primera nación de la Unión Europea que legalizó el cultivo de cantidades limitadas de marihuana en domicilios particulares y su uso con fines recreativos, aunque está prohibido su consumo en público, por lo que ahora estará autorizada la posesión de un máximo de 7 gramos de cannabis y el cultivo de 4 plantas por persona, únicamente para quienes sean mayores de 18 años. Es probable que otros países europeos sigan el mismo camino que Malta, entre ellos Alemania, que prevé aprobar su venta en comercios autorizados, mientras que en Berlín se venderán pasajes comestibles impregnados con gotas de cannabis para tragarse el estrés durante la temporada navideña. Millones de dispositivos en todo el mundo estarían expuestos a una vulnerabilidad de software recientemente revelada. Esta es la advertencia más severa que ha hecho hasta ahora o que se ha hecho de parte de funcionarios estadounidenses sobre la falla del software desde que se conoció que hackers lo estaban utilizando para intentar ingresar a las redes informáticas de las organizaciones. Personas expertas en este tema dijeron que podría llevar semanas neutralizar las vulnerabilidades de este software y que presuntos piratas digitales de China ya están intentando explotarlo. La Organización Meteorológica Mundial confirmó un nuevo récord de temperatura en el Ártico. Según su más reciente informe, la región de Siberia registró 38 grados Celsius durante el verano de 2020. Y esta es la temperatura más alta de la que se tiene registro en la región ártica y, por supuesto, enciende las alarmas sobre el cambio climático. La región de Siberia, tradicionalmente uno de los sitios más fríos del planeta, sufrió durante gran parte del año devastadores incendios por el peligroso aumento de las temperaturas, en lo que fue uno de los años más calurosos de la historia. Noticentro 1, CMI. Pensiones se reajustarán también en 10.07% como el salario mínimo, según proyecto del gobierno al Congreso. Subsidio de transporte se acordó en 117,000 pesos mensuales. Acuerdo tripartito para controlar alzas por reajuste en salario mínimo. No se logran identificar resto de terrorista despedazado al explotarle en las manos bomba en Cúcuta. Varias versiones sobre objetivo del atentado. Habla el ministro de Defensa. 100 millones de pesos de recompensa por información sobre terroristas. Policías asesinados habían sido condecorados por su heroísmo.
Corte Constitucional tendrá por primera vez en su historia mayoría de mujeres. Senado elige a la jurista liberal Natalia Ángel como sucesora de Alberto Rojas en Corte Constitucional. Duro reclamo de Colombia a la ONU. Carta de la canciller. Ultimátum judicial ordena atención integral a emberas en el Parque Nacional. Allanan propiedades del asesinado estilista Mauricio Leal. Retiran artículo mordaza de ley anticorrupción. Superfinanciera aprueba OPA sobre Sura. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Las pensiones en Colombia se reajustarán con base en el aumento del salario mínimo y no con la inflación. Un proyecto en este sentido será llevado por el gobierno al Congreso, según lo acordado en la Comisión de Concertación Salarial, que fijó en $1 millón el nuevo salario mínimo. El acuerdo firmado hoy por el gobierno, por los empresarios y por las centrales obreras, también suscrito por las confederaciones de pensionados, establece un compromiso para buscar los mecanismos de reajustar las pensiones de acuerdo con el salario mínimo y no con la inflación como ocurre actualmente. El acuerdo también establece fórmulas para la reducción de aportes a salud de los pensionados a través de una reforma legal y se presentará un proyecto de ley ante el Congreso para materializar estos cambios. El trabajo que hemos hecho en esta comisión de concertación es de un gran valor. Es el buscar la proyección que el gobierno quiere darle a los pensionados colombianos en el sentido de recuperar no solamente nuestra dignidad, sino recuperar lo que hemos perdido en los últimos 25 años. El representante de los pensionados en la mesa de negociación confió en que el compromiso suscrito hoy por los empresarios y el gobierno se cumpla el año entrante. Las centrales obreras, con los compañeros de la CPC, los representantes de los empresarios y el gobierno nacional, son de una gran valía para los pensionados colombianos. Actualmente los pensionados aportan a salud un 12% de su ingreso, pero con este acuerdo se abre la esperanza para que más de 2 millones de jubilados puedan reducir al 4% estos aportes y preservar el poder adquisitivo de sus mesadas. Y el gobierno también se comprometió a adoptar mecanismos para controlar la cascada de alzas que se vienen tras el alza en el salario mínimo. Cada 2 meses habrá un monitoreo. Para proteger el poder adquisitivo del salario de los trabajadores el año entrante y evitar una cascada de alzas, el gobierno, los empresarios y las centrales obreras pactaron la identificación de cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, todo consignado en el acuerdo firmado hoy con el que se ajustó el salario mínimo a $1 millón. Los servicios públicos tienen que ser con la inflación. En general los transportes igual tiene que ser con la inflación. Los peajes los estamos revisando de tal manera que no altere. En lo que tiene que ver con muchos servicios del propio Estado, multas de la DIAN y demás, solamente con la inflación. En virtud del acuerdo de salario mínimo alcanzado hoy, se espera que antes de terminar el año, los ministerios expidan normas que permitan congelar algunos de los productos y servicios para evitar una cascada de inflación en el 2022. Juan Armando Rojas, Noticentro 1, CMI. Las autoridades adelantan las pesquisas y recolectan pruebas para establecer quiénes hicieron el atentado en el aeropuerto de Cúcuta y contra quién iba dirigido. El hecho dejó 2 policías y un civil muertos. El ministro de Defensa, Diego Molano, cuando se le preguntó a quién podría ir dirigido este ataque terrorista en el aeropuerto internacional Camilo Daza, descartó por completo que fuera en contra del alcalde de Cúcuta, que iba a esa hora de viaje a Bogotá. Allí solo estaba ubicado, en ese momento, hacia donde se conducían la persona que entró primero y que saltó la verja, unas aeronaves de la Fuerza Aérea, potencialmente y presuntamente podría haber sido el objetivo. La información que tenemos por inteligencia y que precisamente ha sido validada, ese atentado no está dirigido contra el alcalde en específico. Por su parte, el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, indicó que no hay una hipótesis concreta de las pretensiones que tenía el terrorista a quien iba dirigido su ataque. Uy, otra bomba, amor, otra bomba. No tenemos todavía
precisión sobre el número de personas que hayan participado en este atentado terrorista. Sabemos de una persona muerta, ya se está haciendo el trabajo de identificación y estamos en esa recolección de todo, de los videos. El terrorista no saltó la malla de protección, ingresó por un hueco que abrió muy cerca de una alcantarilla. Las dos explosiones a primera hora del día generaron pánico entre los habitantes de los barrios ubicados al lado del aeropuerto de Cúcuta. La terminal aérea cerró operaciones durante varias horas. Este nuevo atentado terrorista iría dirigido contra un grupo de militares que prestan seguridad en el aeropuerto Camilo Daza, donde también se encuentran helicópteros de la Fuerza Aérea. El primer explosivo se le estalló prácticamente en las manos al terrorista, que murió de inmediato en el sitio. Donde detona un artefacto explosivo entre la plataforma y la malla. Causante de eso, se identifican unos restos humanos. Minutos más tarde, nuestros explosivistas, al hacer el reconocimiento de la zona, identifican una maleta. Al acercarse, con todas las medidas de seguridad, detona. Nuestros dos explosivistas ofrendaron la vida. Cuando los policías antiexplosivos llegaron al lugar para intentar desactivar un segundo maletín bomba, este explotó dejando sin vida a dos uniformados de los más destacados en el departamento. Se trata de los intendentes David Reyes y William Bareño, adscritos a la Policía de Norte de Santander. La onda explosiva destruyó ventanales de las viviendas cercanas a las pistas del aeropuerto cucuteño. Como eso a las 6:20 estábamos dormidos mi pareja y yo, y de repente escuchamos la explosión muy fuerte. Yo me asusté y le dije que pensé que era un gato o algo que había caído en el techo, y veíamos como cenizas en la cama. Eso estremeció la tierra y aquí abajo se partieron un poco de esos, las ventanas, todos los vidrios de las ventanas se partieron. Hasta el momento, Medicina Legal no ha entregado la identidad de la persona que llevaba el maletín bomba, debido al estado en que quedó su cuerpo. El ministro de la Defensa, Diego Molano, anunció una millonaria recompensa por información sobre las personas responsables de este ataque y afirmó que una de las hipótesis es que podría ser obra de las disidencias del Frente 33 o del ELN. El ministro de Defensa, Diego Molano, presidió un consejo de seguridad hace pocas horas en Cúcuta, en donde se tomó la determinación de ofrecer una importante recompensa y la activación del grupo Esparta del Ejército, experto en acciones antiterroristas, para combatir a grupos subversivos como el Frente 33 de las FARC y el ELN. Se ofrece una recompensa de 100 millones de pesos a todo aquel ciudadano que brinde información sobre los presuntos responsables, o que conduzcan a la captura, o que conduzcan al esclarecimiento, o por supuesto información que permita avanzar en las investigaciones de este hecho que sucedió aquí en el aeropuerto Camilo Daza. También se concluyó que este acto violento es similar a los atentados realizados a la Brigada 30 del Ejército y al helicóptero presidencial, ocurridos en junio 15 y 25 respectivamente, en donde se comprobó la actuación de las disidencias de las FARC y el ELN. Por el modus operandi de otros atentados terroristas muy similares que han sucedido en esta área metropolitana tendrían que ver con las disidencias de la FARC, Frente 33 o el ELN. También se anunció la presencia de un helicóptero que patrullará la ciudad a diario, el incremento del pie de fuerza en la ciudad y la instalación permanente de un pelotón de 36 militares para cuidar el aeropuerto Camilo Daza. Los dos agentes de la policía que perdieron la vida habían sido condecorados por su heroísmo en las labores que adelantaban en la región del Catatumbo. El comando departamento tomó la decisión de que... En este video grabado recientemente por la policía se ve a los intendentes William Bareño Ardila y David Reyes Jiménez hablando sobre la compleja labor de desactivar los explosivos instalados por terroristas en norte de Santander. La unidad antiexplosivos logramos prevenir la activación de más de 300 kilos de alto explosivo, lo que nos lleva a salvaguardar la vida e integridad de la comunidad del municipio del Tarra. Hablaron de la desactivación de un carro bomba con 300 kilos de explosivos y 5 cilindros bomba en el municipio de El Tarra. Nuestra gran sorpresa es que al retirar los artefactos explosivos
se trataban de cilindros de gas propano. En su interior contenían un alto explosivo como nitrato de amonio, el cual al detonar convertirían el cuerpo metálico del cilindro en cuchillas afiladas que saldrían en todas las direcciones. Por esa labor fueron nominados en la categoría Heroísmo, en la premiación que hace la policía a sus mejores hombres y mujeres. El intendente Reyes también había sido condecorado por la Fundación Corazón Verde, conformada por las viudas de centenares de policías. Los dos policías tenían cerca de 20 años de servicio y estaban cerca del retiro. Por su parte, el presidente Iván Duque dijo que el atentado es una reacción de los grupos armados ilegales a los golpes dados por la fuerza pública en la zona. De cobardes, miserables y terroristas fueron los calificativos que dio el presidente de la República, Iván Duque, a los hechos terroristas que se vivieron en la ciudad de Cúcuta. Esto es un acto cobarde, miserable, terrorista, que obviamente nos enluta, pero obviamente también está en la reacción que tienen los cobardes del terrorismo ante los golpes que ha venido asestando la fuerza pública. Y vamos a seguirlos golpeando. Vamos a seguir quebrando todas esas estructuras del narcotráfico y del terrorismo en nuestro país. Y por otro lado, mi solidaridad profunda con las familias de nuestros policías. El mandatario, durante el encuentro del Consejo Nacional de Economía Naranja llevado a cabo en el Carmen de Viboral en Antioquia, invitó esta noche a todos los colombianos a encender una vela en memoria de los policías fallecidos y como un homenaje a la Policía Nacional. El expresidente Álvaro Uribe aseguró que le preocupa oír tanto candidato que elude el compromiso para que este país acabe el narcoterrorismo que produce la violencia. El expresidente Álvaro Uribe envió un mensaje de solidaridad a las familias de los policías que fallecieron en Cúcuta y dijo que se debe combatir el narcoterrorismo, que según él está detrás de estas acciones de violencia. A mí me preocupa mucho oír tanto candidato que elude el compromiso para que este país acabe el narcoterrorismo, que es el que produce finalmente toda esta violencia. Es muy difícil que haya paz en Cúcuta, con 25.000 hectáreas de droga en el Catatumbo y la protección en Venezuela. Para el expresidente Uribe, la fumigación con glifosato es clave en la erradicación de cultivos de uso ilícito. Y candidatos presidenciales de todas las corrientes políticas rechazaron este atentado terrorista perpetrado hoy en Cúcuta, que provocó la muerte de 2 agentes antiexplosivos. Este gobierno, el de la Seguridad Democrática 3 de Duque, está mostrando incapacidad total para combatir a los grupos violentos en mi ciudad. ¿Cómo se llama poner bombas en un aeropuerto? Terrorismo. Cúcuta ha quedado en manos de agrupaciones mafiosas que la están destruyendo y el Estado es incapaz de recuperarla porque el gobierno decidió apoyar el paso de la frontera de las instituciones a las mafias. Mi solidaridad con las familias de los policías asesinados en Cúcuta en medio de un cobarde ataque terrorista. El origen de este atentado tiene que ver con las rentas criminales que produce el negocio ilícito del narcotráfico. Otra vez el dolor en Cúcuta. Mis condolencias con las familias de los policías asesinados hoy. La falla es sistemática y reiterada, igual que la incapacidad del gobierno nacional para cuidar a la atribulada y relegada Cúcuta. Rechazo el acto terrorista cometido esta mañana en Cúcuta. Expreso toda mi solidaridad con las familias de los policías asesinados. La catedrática de Derecho de la Universidad de los Andes, Natalia Ángel, fue elegida hoy por el Senado como nueva magistrada de la Corte Constitucional en reemplazo del magistrado Alberto Rojas, quien culmina su periodo de 8 años. Con la elección hecha por el Senado de la República, la Corte Constitucional, que tiene 9 miembros, por primera vez desde el año entrante, tendrá mayoría de 5 mujeres: Cristina Pardo, Gloria Ortiz, Diana Fajardo, Natalia Meneses y Natalia Ángel, elegida hoy. Yo creo que un hecho histórico que demuestra lo lejos que las mujeres hemos llegado como abogadas, como profesionales. La nueva magistrada de la Corte Constitucional es profesora de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en Derecho de la Universidad de Harvard y es candidata a doctora de la Universidad de York. Reemplaza en la Corte Constitucional al jurista Alberto Ríos, quien termina su periodo de 8 años. Venció en la elección en la plenaria del Senado con 57 votos a favor a Héctor Riveros con 22 votos y al magistrado Luis Manuel Lazo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con 16 votos. Esta era una terna liberal, entonces éramos, 3 candidatos de un perfil similar.
y además con pues excelentes hojas de vida. Entonces yo me siento muy honrada que hayan confiado en mí frente a tan buenos candidatos. Dice ella que será una candidata independiente. Lo que puede esperar es alguien que va a poner en el centro la institucionalidad, alguien que va a ser completamente riguroso en sus fallos, alguien que va a ser absolutamente independiente y eso que lo subraye. La terna de la cual fue elegida la magistrada Natalia Ángel fue remitida al Senado por el Consejo de Estado. El gobierno colombiano elevó su protesta contra la representante de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, y dijo que con su participación en la presentación de un informe sobre las protestas del 9 y 10 de septiembre en Bogotá, parece ejercer un activismo ajeno a sus funciones y pone en riesgo la confianza entre las partes. Es una enérgica protesta de la canciller de Colombia contra la delegada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, por haber participado en un acto de presentación de un informe que asegura que entre el 9 y el 10 de septiembre del año pasado hubo una masacre policial en Bogotá. La canciller Ramírez le dice a la señora de Rivero: usted parece refrendar el contenido de un documento que el Estado no conocía hasta ayer y que plantea una situación de desconfianza grave en la institucionalidad y en particular en la policía. Y asegura la vicepresidente que es un informe de un experto independiente a su oficina, actualmente aspirante político, refiriéndose a Carlos Negret, quien ayer mismo se inscribió como candidato del nuevo liberalismo al Congreso. En un hecho en donde prácticamente lo que se estaba haciendo era un activismo político que es totalmente ajeno a sus funciones como representante de la alta comisionada y ajeno a esa relación institucional que tiene el Estado colombiano con el sistema de Naciones Unidas. La canciller notifica a la delegada de la ONU que el gobierno colombiano debe llamar la atención sobre los efectos desafortunados que su participación genera, pues se pone en riesgo la confianza que debe prevalecer en las relaciones entre el gobierno y la oficina y se dificulta la comunicación y la cooperación. Un juez de Bogotá ordenó a la alcaldía de la capital garantizar los servicios básicos a los 1.400 indígenas en Vera que ocupan el Parque Nacional. La orden debe cumplirse a más tardar mañana. Esta es la decisión judicial que le da 8 horas al distrito para garantizar servicios básicos a los indígenas asentados en el Parque Nacional hace 2 meses y medio. Un acto urgente que se debía y que se tenía que hacer. El despacho ordena garantizar atención en salud, alimentos, suministro de agua potable, elementos de aseo y bioseguridad, manejo de residuos sólidos y canales de desagüe. El agua pues hay que acarrearla, aproximadamente son 700 metros que hay de aquí a allá y se traen en baldes, en pimpinas para poderla trasladar acá y esa misma agua es con la que se cocina. El mayor problema de salubridad aquí en el campamento es la falta de baños públicos. Solo hay 3 para más de 1.500 personas y cierran a las 4 de la tarde. El juez tercero de pequeñas causas concedió esta medida cautelar por solicitud del personero de Bogotá, Julián Pinilla. El distrito está analizando el alcance de la decisión y gestionando con las diferentes entidades el cumplimiento de la orden judicial, pues el plazo para ejecutarla se vence en la mañana de este miércoles. La Fiscalía reveló que el estilista Mauricio Leal fue asesinado. Esta noche fueron allanadas las propiedades de Leal y se investiga si el crimen tiene relación con actividades de lavado de activos. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, confirmó que la muerte del reconocido estilista Mauricio Leal y de su madre fue un doble homicidio cometido por una tercera persona. Se descarta completamente la teoría de que Mauricio Leal hubiese asesinado a su madre Marleni Hernández y se hubiera suicidado. A esta conclusión se llegó con base en los informes de investigadores y los resultados de medicina legal. Teniendo en cuenta estos aspectos, la Fiscalía ya tiene actividades investigativas para determinar la responsabilidad de esos hechos. De igual forma, la Fiscalía abrió una investigación por posible lavado de activos, por movimientos irregulares de dinero que podrían estar relacionados con el crimen. Debido a esto, esta misma tarde se allanaron 4 bienes de Mauricio Leal, su casa en La Calera, donde se encontraron varias cajas fuertes, la peluquería y 2 oficinas. También se investiga un posible crimen pasional o familiar. Los 43 excombatientes de las FARC que deben ser trasladados del Yarí al Caquetá por razones de seguridad rechazaron un plan del gobierno de llevarlos a ellos y a sus familias vía aérea. En consecuencia, desde el viernes empezarán una movilización por tierra. Las 43 familias de excombatientes de las FARC que están en el antiguo espacio territorial de capacitación y reincorporación del Yarí en el Meta serán trasladados el viernes hacia el Doncello, Caquetá, pero sus líderes se negaron a hacer el desplazamiento por vía aérea.
Hoy tuvimos la respuesta por parte del colectivo. Nos dicen que no, atendiendo contextos particulares de la población que se encuentra en este territorio. Pero el gobierno advierte que toda la fuerza pública y la institucionalidad estarán protegiendo a los excombatientes para este traslado. Hemos dispuesto todos los mecanismos para que este traslado, que fue recomendado desde el año 2019, se haga de manera exitosa y eso sea provechoso para la reincorporación de todos los excombatientes. Pastor Alape, uno de los directivos del Partido de los Comunes, afirmó que no aceptaron el traslado por helicóptero porque al hacer el anuncio anticipado se ponía en riesgo a los desmovilizados y exigió que el gobierno cumpla los protocolos de seguridad acordado con los excombatientes. Una nueva masacre se presentó en Buga, Valle del Cauca. 3 jóvenes fueron asesinados por hombres armados. 3 jóvenes universitarios se convierten en las víctimas más recientes de una nueva masacre perpetrada en el municipio de Buga, en el departamento de Valle del Cauca. Inmediatamente llegamos al lugar de los hechos. La información previa que tenemos es que a las 12:30 los vio la mamá por última vez, a las 4:30 de la tarde los vio el hermano por última vez. Los jóvenes con edades entre los 20 y los 23 años fueron identificados como Nicolás Ortiz, su pareja Michelle Di Mauro y el tercero como Miguel Londoño. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, esta sería la masacre número 91 en lo corrido de este año. 91 masacres y más de 350 víctimas. No es resultado de acciones casuales, ni tampoco de situaciones simplemente de enfrentamientos entre grupos de narcotraficantes o de grupos armados. Preocupa que grupos armados se están fortaleciendo en zonas específicas del país. Pasaron a sanción presidencial los proyectos de ley que reforman el estatuto disciplinario de la policía y que establecen las reglas para el ascenso de los uniformados. El proyecto contempla la profesionalización del servicio de policía y la reforma al régimen disciplinario. Establece los cursos que deben aprobar los policías para ascender a cada grado. Recibirán formación en derechos humanos y deberán certificar sus conocimientos periódicamente para ascender y permanecer en la institución. El proyecto no contempla la salida de la policía del Ministerio de Defensa ni la eliminación del escuadrón antidisturbios que pedían varios congresistas de oposición. Además, el Ministerio de Hacienda confirmó los recursos para que otros 3.000 patrulleros asciendan al grado de subintendente. El tráfico en la autopista norte con calle 116, esto al norte de Bogotá, colapsó tras el desprendimiento de una parte del puente vehicular. La estructura se desprendió al paso de una tractomula que superó las medidas del puente. El vehículo tumbó uno de los barandales de la parte inferior, lo que generó un caos vial. Con más del 70% de su población vacunada contra el COVID-19, con al menos una dosis, Colombia se ubica en el grupo de países con altos porcentajes de cobertura. La lista de países de la región con más porcentaje de población vacunada contra el COVID la encabezan Chile, Ecuador, Uruguay, Brasil, Colombia con 77%, Perú y México. Ante la posible llegada de la variante Omicron, es urgente seguir ampliando este porcentaje. Creo que en este momento la recomendación sí es que haya que colocar una tercera dosis y que las vacunas pierden efectividad después de 6 meses. En Bogotá hay importantes avances en vacunación. En Bogotá hay un avance del 91.4% con al menos una dosis y del 77.1% con esquema completo. En Colombia ya se han aplicado más de 60 millones de dosis de las vacunas contra el COVID-19. El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, reveló que 9 viajeros fueron inadmitidos por no presentar prueba PCR negativa o esquema completo de vacunación al arribar al país. El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, indicó que durante el primer día de exigencia del carnet de vacunación contra COVID-19 para viajeros internacionales, la autoridad migratoria colombiana inadmitió a 9 ciudadanos extranjeros quienes no cumplieron con dicha medida. Un corte a las 5 de la tarde, habían ingresado a territorio nacional 12.000 personas, en donde se nos presentaron 9 inadmisiones. Espinosa señaló que una de las inadmisiones se dio en la ciudad de Cartagena, mientras que las 8 restantes se presentaron en la ciudad de Bogotá. Colombia reportó un leve descenso en los contagios y muertes por COVID-19 en el conteo de las últimas 24 horas. Bajan los contagios y bajan las muertes por COVID-19 en Colombia. Este martes el Ministerio de Salud confirmó que otras 1.859 personas se infectaron de coronavirus. Los casos activos también bajaron a 12.113. Las muertes reportadas en las últimas 24 horas, otras 42.
El total de fallecidos por COVID-19 en Colombia, 129.205. Recuperados aumentaron con otros 2.415 para un total de 4.938.291. Y las cifras de los últimos 4 días, el comportamiento de la pandemia. El sábado, 1.813 contagios, 45 fallecidos. Domingo, 2.026 contagios, 51 fallecidos. Ayer, 2.287 contagios, 56 fallecidos. Hoy, 1.859 contagios, 42 fallecidos. Se cayó el mico contra la libertad de prensa en la ley anticorrupción. Fueron eliminados los 2 artículos señalados como una mordaza para la prensa. El representante a la Cámara César Lorduy y el senador Carlos Abraham Jiménez radicaron el informe de conciliación del proyecto anticorrupción con la eliminación de artículos polémicos sobre injuria y calumnia. Cabe recordar que el artículo que desató la polémica fue el incluido y aprobado en el Senado, que luego fue modificado en la Cámara. Este planteaba altas penas de prisión y multas millonarias a quien mediante injuria o calumnia pretendiera atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o su familia. Esto fue cuestionado y criticado por asociaciones de medios. Incluso el presidente Iván Duque se pronunció. Dijo que si el proyecto pasaba a sanción presidencial con este artículo, lo objetaría. Los poderosos tornados que dejaron más de 100 muertos y arrasaron ciudades en Kentucky y en otros estados de los Estados Unidos y que fueron descritos como los más devastadores de la historia nos llevaron a preguntarnos si en Colombia podría pasar algo así. Noticentro 1 CMI habló con el jefe de pronósticos y alertas del IDEAM sobre estos fenómenos meteorológicos. Los tornados son embudos verticales de aire que se forman del choque de 2 corrientes, una fría y otra caliente. Los tornados son los fenómenos meteorológicos más devastadores, inclusive son más devastadores que un huracán. Ellos alcanzan velocidades por encima de los 400 kilómetros por hora y actúan como una especie de aspiradora. Por donde va pasando el tornado, va aspirando todo lo que encuentra en su camino. Según el doctor Useche, estos fenómenos solo se pueden presentar por ahora en Estados Unidos. Bueno, nosotros pues no estamos acostumbrados a los tornados aquí en el territorio colombiano. Es muy escasa la posibilidad de que se forme una clase de evento meteorológico, fenómeno meteorológico de esta clase en el país. Se forman especialmente en Norteamérica. Allá ellos sí están muy atentos a esta clase de alertas, ellos sí saben la magnitud de la amenaza de un tornado. Nosotros aquí no tenemos esta clase de eventos. Para los expertos, la devastación de los tornados que se están presentando no tiene precedentes y está asociada con el cambio climático que sufre el planeta. La Superintendencia Financiera dio vía libre a la oferta pública de adquisición de acciones del Grupo Sura por parte del Grupo Gilinski. De esta manera se pone en marcha la oferta pública de adquisición para la compra de las acciones del Grupo Suramericana ofrecida por los Gilinski. Esta será paralela a la OPA de Nutresa que ya está en curso. Para Sura se presentó una oferta para lograr una posición dominante con una propuesta mínima de 25,34% y un máximo de 31,68%. El precio fijado es de $8 por acción. Por otro lado, la OPA de Nutresa que vence este viernes se extenderá hasta el 12 de enero del próximo año. Sobre este particular, los Gilinski mantienen su interés pese a la negativa del Grupo Argos y Sura a vender sus acciones en esta oferta. Aún los Gilinski tienen la posibilidad de alcanzar una posición controlante, que es lo que están buscando, de al menos el 50,1%. El resto ya está entre minoristas y fondos de pensiones y algunos otros institucionales. Hoy la acción de Nutresa subió a 28.400 pesos con un alza de 3,80% en la Bolsa de Valores de Colombia. Mañana vence el plazo para que los bogotanos que entraron en mora con el pago de sus impuestos durante la pandemia se pongan al día y aprovechen los alivios tributarios. Son más de 800.000 bogotanos los que no pudieron pagar impuestos durante la pandemia y que hasta mañana podrán ponerse al día con alivios en sanciones e intereses. Estos beneficios consisten para las obligaciones tributarias en un descuento del 100% de las sanciones y del 100% de los intereses, siempre y cuando los deudores cancelen estas obligaciones. El impuesto que más deben estas personas es impuesto predial. La totalidad de la cartera del impuesto predial en Bogotá está alrededor de 3.2 billones de pesos. También habrá beneficios para los deudores de obligaciones no tributarias.
Estas personas tienen derecho a un descuento del 100% de los intereses y del 60% del valor de la multa. El distrito ha recaudado más de 62.000 millones de pesos, pero la cartera supera 1.2 billones de pesos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,36% a 1.358 puntos. La acción de Construcciones El Cóndor fue la que más subió, con una valorización de 3,80% a 820 pesos. La acción del Banco Popular fue la que más bajó, con una pérdida de 7,11% a 260 pesos con 10 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la del Grupo Nutresa, al movilizar más de 14.000 millones de pesos, con una variación positiva de 3,80% a 28.400 pesos. El gerente del Centro Nacional de Despacho de XM, Alejandro Zapata, reportó un crecimiento de 6,65% en la demanda de energía del país. Según el reporte de XM, la demanda de energía en Colombia subió 6,65% en noviembre del presente año, mientras que en igual periodo de 2020 fue tendencia negativa en 1,51%. El aumento se da por la reactivación de la economía nacional, sobre todo en sectores como la industria y el comercio. Las actividades económicas que mayor participación tienen en el mercado no regulado, industria y comercio, son explotación de minas y canteras, que además tuvo un crecimiento del 29,28%. El crecimiento de la demanda de energía está por encima de los niveles prepandemia, cuando se ubicó en 5,05%. En XM seguimos trabajando 24 horas al día para que los colombianos cuenten con el servicio de energía, manteniendo la máxima confiabilidad, calidad y seguridad. La tendencia se mantendría hasta el cierre del año. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.936 pesos con 41 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.800 pesos y la venden entre 1.850 pesos. Un euro cuesta 4.509 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 37 centavos. El azúcar se transó en 19,62 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $70 con 36 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $73 con 31 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.613 pesos. Noticentro 1 CMI presenta una empresa comprometida por Colombia. El Grupo Ecopetrol completó la entrega de equipos médicos e insumos a hospitales y centros de salud públicos de 39 municipios de 13 departamentos del país, con el objetivo de fortalecer las capacidades de atención y aumentar el número de unidades de cuidados intensivos. Durante el último año llegamos a 39 municipios con 11.700 equipos, beneficiando a 55 instituciones de salud. Con esta donación tan importante de equipos biomédicos para nuestra zona de expansión de pacientes respiratorios y pacientes sospechosos y pacientes COVID, Ecopetrol nos ha apoyado con estos equipos, sino anteriormente nos ha ayudado a nuestro personal de primera línea con elementos de protección personal. Un agradecimiento muy sincero por la generosa ayuda que le dieron a la Fundación Cardiovascular para poder ampliar la unidad de ECMO. Ahora tenemos una capacidad de 38 camas que han llegado en el momento más oportuno. Asimismo, en octubre de este año se suscribió un nuevo acuerdo con la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Salud de la ciudad para dotar otros 6 hospitales públicos con 135 equipos médicos adicionales. Nos sentimos orgullosos de celebrar 70 años aportando al país toda nuestra energía para contribuir al bienestar de los colombianos y construir un mejor futuro de todos y para todos.